Saludos alumnos del Colegio Orión. En esta ocasión vamos a hablar de clasificación de la materia. Definición. Todo objeto que se halla en el planeta se compone de materia y puede presentarse como una sustancia o como una mezcla. Claro, cuando hablamos de esto nos referimos a elementos que son denominados puros, como por ejemplo aquellos que no se combinan con otros. Ejemplo de ello podemos tener la plata o el oro, las cuales no se encuentran unidos junto a otros elementos químicos. Pero tenemos otros que sí, como por ejemplo el acero, ¿no? El acero no es un elemento químico, es el conjunto de dos elementos químicos, uno de los cuales es el hierro y el otro el carbón. Así como esos ejemplos, hay otros en la naturaleza que aparentemente pareciera que se encontraran puros o únicos, pero se encuentran unidos a más elementos químicos. Clases de materia. Tenemos a sustancias y mezclas. Sustancias simples, elementos químicos, y compuestas de aquellas que están unidas por dos o más elementos químicos. Sustancia química es todo cuerpo homogéneo formado por el mismo tipo de partículas. Pueden ser simples y compuestas. Claro, simples aquellas que no se encuentran unidas a ningún elemento químico, y compuestas aquellas que se encuentran unidas a uno o dos o más elementos químicos. Sustancia simple, denominado por los elementos. Como tú puedes observar en la imagen, tenemos al calcio, al potasio, al cobre, al azufre, al oro, al antimonio, al helio, al estato, al hierro, al estaño, a la plata, al plomo, ya que son elementos químicos únicos, ya en las cuales en la naturaleza podemos encontrar formados quizás por otros elementos químicos, pero cuando se separan, o en ocasiones se puede encontrar también solos sin haber estado unido a otros elementos químicos, se denominan sustancias simples. Tabla periódica. En la tabla periódica podemos encontrar todos los elementos que componen la cantidad de elementos que contiene la Tierra, ¿no? Aquí está aproximadamente el 99% de elementos que tiene todo el planeta Tierra. Aún hay otros elementos que todavía faltan cuantificar o cualificar dependiendo de la cantidad de electrones, dependiendo de la cantidad de propiedades que tenga, etcétera, ¿ya? Y obviamente los elementos químicos artificiales que se encuentran en la parte inferior de abajo, ¿no? A partir del elemento 104 hasta 118 son elementos que se han creado artificialmente, con propiedades y características diferentes una de otro. Ejemplos. A ver, de elementos de compuestos simples tenemos a la plata, su símbolo químico es Ag, del oxígeno es O y del hidrógeno es H. Sustancia compuesta. Constituye por átomos de elementos diferentes o moléculas del mismo tipo. Se representa mediante fórmulas que pueden ser orgánicas e inorgánicas. Por ejemplo, ahí tenemos al agua oxigenada, su fórmula química es O2H2O, H2, H2O2. Ya, a diferencia del agua, que es H2, H2O, el agua oxigenada tiene un átomo de oxígeno por demás, se denomina una sustancia inorgánica. Son aquellas sustancias orgánicas que contienen carbono en su estructura, y obviamente el agua oxigenada tiene carbono. El alcohol de igual manera no contiene carbono, es una sustancia inorgánica. De igual manera el vinagre. Ejemplos de ello tenemos la glucosa, que es una sustancia orgánica porque contiene átomos de carbono. El etanol contiene átomos de carbono, también es orgánico. El agua no contiene carbono, entonces es inorgánico. Diferencias. Tenemos a compuestos orgánicos e inorgánicos, los cuales se diferencian obviamente en la cantidad de carbonos que tienen su estructura. Actividades. Pregunta 1. ¿Por qué el cloruro de sodio NaCl es una sustancia compuesta o compuesto químico? El cloruro de sodio es un compuesto químico porque está formado por dos elementos diferentes, el cloro y el sodio, claro. A partir de la unión de un elemento con otro, se le denomina compuesto. Si fuese formado solo por un elemento, se denominaría elemento o sustancia simple. Pregunta 2. ¿Toda materia puede presentarse como sustancia o una mezcla? Claro, eso es correcto. Ahí había para completar en la pregunta 2, lo hemos completado con sustancia o mezcla en la pregunta 2. En la pregunta 3, de igual manera, había para completar, dice, el magnesio Mg, su fórmula química, el hierro Fe y el bromo Br son ejemplos de elementos, alternativa B. Pregunta 4, clase de sustancia que se presenta mediante fórmulas químicas. Estamos hablando de sustancias compuestas. Pregunta 5. No es un compuesto inorgánico, sulfuro de magnesio, MgS, sal, NSL, azúcar, C, 6 átomos de carbono, H de hidrógeno y de oxígeno 6, y agua H2O.
No es un compuesto inorgánico. El inorgánico, obviamente, que es aquello que no contiene átomos de carbono. O sea, habría solamente un compuesto orgánico. El compuesto orgánico es el azúcar, ¿no? Porque tiene átomos de carbono. El resto no. Pregunta 6. Menciona tres ejemplos de elementos con sus respectivos símbolos químicos. Ahí tenemos el oro AU, el helio He, el aluminio Al. Pregunta 7. Indica la sustancia simple. Obviamente la sustancia simple es aquella que se encuentra sola sin estar unida a otro elemento químico. En este caso sería el oro, alternativa B. Pregunta 8. Es todo cuerpo homogéneo formado por el mismo tipo de partículas. Sustancia química que puede clasificarse en elemento y compuesto. Claro. Recordemos que un elemento químico está formado generalmente por dos letras, la primera en mayúscula y la segunda en minúscula. Pregunta 9. El dióxido de carbono CO2 es un ejemplo de compuesto orgánico. ¿Por qué? Porque tiene átomos de carbono. Pregunta 10. Menciona tres ejemplos de sustancia. Bueno, tenemos sustancias simples, compuestas orgánicas e inorgánicas. Ahí tenemos, por ejemplo, el agua, que es una sustancia compuesta inorgánica, el hidrógeno, que es una sustancia simple, de tipo elemento, y el azúcar, que es una sustancia compuesta, pero orgánica. Muy bien, alumnos de Colegio Orión, hemos terminado con el tema del día de hoy. Por favor, desarrollen la sección del libro Tarea para la casa. Dios les bendiga a todos. Con ustedes habló el profesor Percy Rojas. Nos vemos, cuídense, chicos.